La escuela llegó a casa. Hola niños y niñas de la Cuna de Angol. La escuela llegó a casa. Hoy les presenta una clase de historia para tercer año básico. Soy la profesora Susana Guidotti del Colegio Diego W. Urrutia. ¿Ya? Vamos a dar inicio a la clase de hoy y vamos a partir, ¿cierto?, observando esta imagen. ¿Ya? Esta imagen corresponde a una ciudad, ¿cierto? Y podemos ver ahí que hay unos comerciantes, podemos ver arriba en la cima que hay unos templos, ¿cierto? Podrían ser. Por allá bajando las laderas del cerro, tenemos abajo unas casas, ¿ya? Y vemos diferentes productos, ¿ya? Yo les voy a contar que esta ciudad corresponde a una ciudad-estado que se le llama polis y corresponde a una civilización que está en otro continente, en el continente europeo, ¿ya? Y corresponde a la civilización griega, ¿ya? ¿Por qué era una civilización? Porque tenían costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que los caracterizaban a ellos como un grupo humano, ¿ya? Tenían cosas características de este pueblo. El objetivo de la clase es conocer el entorno natural de la antigua Grecia y su influencia cultural, ¿ya? Vamos a ver dónde se ubicaban los griegos y tenemos un mapa, ¿cierto? Y en este mapa nos encontramos acá, en esta parte, con la península de los Balcanes o península balcánica, ¿ya? Grecia también estaba rodeado por el mar Egeo, el mar Jónico, las costas de Asia Menor y el mar Mediterráneo occidental, ¿ya? Al territorio de los griegos se le denominaba Helade, ¿ya? Esta civilización tuvo como principal actividad económica el comercio marítimo. ¿Por qué desarrolló el comercio marítimo? Porque eran terrenos muy montañosos y estaban rodeados, ¿cierto?, de mar y de isla. Por ende, la forma que tenían ellos de comunicarse y trasladarse era a través, ¿cierto?, de embarcaciones, ¿ya? Por ello, extraían productos del mar. Y estos productos del mar, ellos los intercambiaban con otras polis, otras ciudades y también con otras regiones más alejadas. Dentro de las actividades económicas, también ellos desarrollaron la ganadería de cabras y de ovejas. Y se dedicaron a la agricultura, ¿ya? Ellos cultivaban semillas, el olivo, frutas, verduras, también consumían pescado, ¿cierto?, la leche de las cabras, los quesos, eran parte de su dieta alimentaria. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, que corresponde a la vida que tenían los griegos, ¿ya? Ustedes se pueden dar cuenta que aquí están con una vestimenta de color café, ¿cierto?, unas personas. Estos eran esclavos, porque ellos estaban organizados socialmente en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran los hombres y los no ciudadanos estaban las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ¿ya? Entonces los esclavos le servían a los ciudadanos, ¿ya? Ellos se caracterizaban por tener una dieta saludable, ¿ya? Porque consumían harta fruta, hartas verduras. ¿Se dieron cuenta que yo no les mencioné la carne roja?
porque tenían acceso a este tipo de alimentación aquellos que eran más adinerados o eran de la nobleza, ¿ya? Ellos también practicaban deportes y hacían ejercicio, lo que les ayudaba a mantener esta vida sana. Aquí les muestro algunas imágenes de la vestimenta y de los nombres que recibían, ¿ya? Las mujeres, ¿cierto?, usaban este peplo, y las mujeres, ¿cierto?, que eran de otro estatus social, usaban un traje más elegante que se llamaba quitón, y el imatión, que es un manto que a ella les cubría, ¿ya? Si ustedes observan la vestimenta, se pueden dar cuenta que era un poquito desabrigada porque el clima de ellos era templado, ¿ya? En los varones, ellos también le llamaban peplo, y los exomis eran usados por los esclavos, y también tenían un manto para cubrirse la espalda, y este era la vestimenta que usaban los guerreros, ¿cierto? Y ahí después ustedes van a conocer, ¿cierto?, a Esparta, que fue una de las polis guerreras que usaban ese tipo de vestimenta. ¿Sabían ustedes que la polis es el nombre que recibe la ciudad-estado de Grecia en el periodo de la historia conocido como Historia Antigua? La polis era una pequeña comunidad independiente y con autogobierno, integrada por la ciudad y su territorio. Atendido, ¿cierto?, que el terreno de los griegos era muy montañoso y estaba rodeado, ¿cierto?, de mar y de islas, la comunicación entre una polis y otra se les dificultaba un poco, ¿ya? Trataron, ¿cierto?, de movilizarse en carreta, pero se hacía con menos frecuencia, por eso lo más utilizado era por el mar, ¿cierto?, que utilizaban las embarcaciones, ¿ya? Aquí vemos en el mapa algunas polis, ¿cierto?, que eran cercanas, ¿ya? Entre ellos vamos a ver aquí a Esparta y a Atenas, que son las principales que ustedes van a encontrar, ¿cierto?, en los libros o cuando escuchen acerca de esta civilización, ¿ya? ¿Cómo eran las ciudades griegas? ¿Cómo eran estas polis? Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, panorámica de cómo eran estas polis. Tenían, ¿cierto?, todas las polis un ágora, que era un mercado o plaza pública. Teníamos la Acrópolis, que era donde estaban los templos que estaban en la cima de la polis, ¿ya? Los teatros, estadios donde ellos practicaban la vida sana y el deporte. Y aquí tenemos los puertos, ¿cierto?, que era donde ellos se movilizaban y practicaban el comercio marítimo. También las polis estaban rodeadas de murallas para protegerse cuando a ellos los invadían. Y alrededor de estas murallas, fuera de las murallas, encontramos los cultivos donde desarrollaron, ¿cierto?, la agricultura y también el pastoreo, ¿ya? En las polis, en todas las polis, encontramos el ágora, encontramos la Acrópolis, encontramos un teatro, ¿ya? En el ágora, como les mencionaba, que es como una plaza pública, y en esta plaza las personas se reunían, conversaban, dialogaban sobre temas de la poli, ¿ya? Sobre lo que estaba ocurriendo, si habían problemas o cosas en el ámbito político, ¿ya? Y también se encontraba el mercado, que era donde podían vender los productos. En la Acrópolis, que se encontraban, ¿cierto?, en las cimas de la ciudad-estado, aquí se ubicaban los templos en honor a los dioses. Esta civilización era politeísta, creían en varios dioses,
¿ya? Por ende, estos templos lo hacían para venerar a sus dioses. Y aquí también guardaban las armas en caso de alguna guerra. Y tenemos los teatros, ¿cierto?, donde se presentaban obras, aquí en honor al dios Dionisio, dios del vino. Aquí se presentaban tragedias, comedias. Y vamos a ver aquí la diferencia que hay en la educación entre la polis de Atenas y la polis de Esparta, ¿ya? Miren, en Atenas los niños, solo hombres, iban a la escuela entre los 7 y 15 años. Se les enseñaba a escribir, a leer, a sumar, música, poesía y gimnasia, ¿ya? Y en Esparta, como yo les contaba adelante, que era una ciudad guerrera, la educación buscaba formar a los mejores soldados y a madres fuertes que tuvieran muchos hijos, ¿ya? O sea, ellos estaban mentalizados, ¿cierto?, en formar a los niños desde pequeños para que fueran grandes guerreros, ¿ya? Y hay un legado muy importante que emana de los griegos, principalmente de la polis de Atenas, ¿ya?, que es donde surge la democracia. Por eso ahí dice que es la cuna de la democracia, porque en Atenas su gobierno era la democracia o gobierno del pueblo, ¿cierto? Aquí podemos ver la imagen de una asamblea, ¿ya?, donde se reunían, ¿cierto?, para dialogar y tomar decisiones. Y aquí, en estas asambleas, ¿cierto?, participaban los ciudadanos. Claro que habían algunos que hablaban más que otros, pero igual tenían derecho a voto, así que por medio del sufragio podían igual emitir su opinión, ¿ya? ¿Quiénes participaban, ya, en esta democracia? Participaban los ciudadanos, ¿ya? Participaban los hombres, porque los no ciudadanos, las mujeres, extranjeros y esclavos, no estaban considerados dentro de estas votaciones. Y aquí vemos la imagen, ¿cierto?, de un hombre que está emitiendo su voto en una concha de caracola. Y aquí tenemos un símil a la votación que se realiza en la actualidad por medio de un voto y una papeleta, ¿cierto? Y ahí está la cámara donde se ingresa el voto, ¿ya? La democracia ateniense tenía algunas características en que todos los ciudadanos participaban activamente en las asambleas, es decir, los hombres, ¿cierto? Una parte de la población estaba excluida, la que mencionamos, ¿cierto?, los no ciudadanos, y acá no existían partidos políticos, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, participantes de esta asamblea, donde está el orador y otras personas más, entre ellos los escribas, ¿ya? Ahora, para profundizar, yo quiero que ustedes ahora puedan ver un video de un resumen sobre los aspectos que hemos visto de esta civilización griega, sobre el origen, las polis y la sociedad. La civilización griega surgió sobre el año 1200 a.C., en un lugar privilegiado, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Se trataba de un territorio formado por una península y un conjunto de islas. Los griegos fueron un pueblo colonizador. No se conformaron con permanecer en su territorio, sino que buscaron nuevos lugares para ampliar su civilización. Eran excelentes navegantes y llegaron a muchos rincones del mar Mediterráneo, extendiendo el comercio y la artesanía. Los griegos llamaban a las ciudades polis, y cada una tenía su propio gobierno. Estaban muy bien organizadas.
y todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la Acrópolis, la zona más alta de la polis, el teatro, donde representaban comedias o tragedias, las murallas que defendían la ciudad, o el Partenón, el templo donde veneraban a sus dioses. Esparta y Atenas eran algunas de las polis más conocidas y poderosas. En ocasiones surgían enfrentamientos y las polis se declaraban la guerra, con el fin de ampliar su poder y territorios. La sociedad griega se dividía en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres nacidos en las polis y que tomaban las decisiones más importantes. Los no ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ya que no gozaban de plenos derechos. Los griegos establecieron una forma de gobierno llamada democracia, que permitía a los considerados como ciudadanos tomar decisiones a partir de votación. Los griegos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. ¿Te suena Ares, el dios de la guerra? ¿Y Poseidón, el dios del mar? Seguro que sabes que Zeus era el dios de todos los dioses. En esta civilización surgió la mitología griega, una colección de relatos e historias sobre los dioses y los héroes que los griegos escribían para explicar a la gente el origen del mundo y transmitir sus valores. Muy bien. Ya, ustedes pudieron ver ahí, ¿cierto?, un resumen de lo que estuvimos viendo en la clase de hoy sobre la ubicación, cómo era la forma de vida, cómo estaban organizadas las polis. Y ahora vamos a hacer, ¿cierto?, una síntesis, vamos a ver, ¿cierto?, qué es lo que ustedes aprendieron en la clase de hoy, ¿ya? Y para eso yo los voy a ayudar un poquito, pero igual les voy a pedir en la casa, ¿cierto?, que ustedes vayan pensando y recordando lo que trabajamos. Vimos, ¿cierto?, la civilización griega, dónde estaba ubicada, ¿cierto? Nos trasladamos al continente europeo y también vimos, ¿cierto?, cuáles eran sus actividades económicas, cómo era su terreno, que era montañoso, su clima, la vestimenta que ellos utilizaban. Destacar, ¿cierto?, la vida saludable y la práctica de los ejercicios que ellos realizaban para mantener una vida saludable, como ya les dije, ¿cierto? También ahondamos un poquito en el video sobre los dioses, ¿cierto? Yo les conté que eran politeístas, que creían en varios dioses, y recuerden también que en el teatro hacían obras en honor al dios Dionisio, ¿ya? También decirles que esta cultura nos ha dejado un legado que también ha traspasado, ¿cierto?, las fronteras y ha llegado a diversas partes del mundo y también a nuestra cultura. Por eso la importancia de que ustedes se inserten o indaguen en esta civilización griega, ¿ya? Ahora les quiero dejar en que ustedes van a crear un cómic sobre la vida diaria en la antigua Grecia. Van a imaginar cómo sería tu vida y la de tu familia en la antigua Grecia, ¿ya? Y van a dibujar, ¿cierto? Se van a dibujar ustedes y su familia y van a crear el cómic de lo que ustedes imaginaron, ¿ya? Ahora yo les quiero felicitar, ¿cierto?, por haber estado muy atentos, y me voy a despedir con un saludo que quiero que ustedes también practiquen en casa. Este es el saludo de la lluvia, y para eso vamos a empezar con un dedito, ahora con los 2, 3, 4 y ahora con toda la palma. Así que lo hicieron muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hola niños y niñas de cuarto año básico. La escuela llegó a casa
Hoy les invito a una clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Soy la profesora Susana Guidotti del Colegio Diego W. Urrutia y vamos a dar inicio a esta clase. Observemos la imagen. ¿Qué ven ustedes ahí? Una pirámide. ¿De dónde será? ¿Será de otro continente o será de América? No es egipcia, ¿ya? Miren, yo les voy a contar. Esta pirámide pertenece a la civilización maya, ¿ya? A la civilización maya, que ellos se desarrollaron en nuestro continente, ¿ya? En el continente americano. Y de ahí les voy a contar, ¿cierto? Específicamente dónde, ¿ya? Y hoy día vamos a adentrarnos, ¿cierto?, a esta civilización. ¿Por qué es una civilización? Porque tienen costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que son característicos de ellos, ¿ya? Vamos a ver el objetivo de la clase, que es identificar las principales características de la civilización maya, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos aspectos de esta civilización, ¿ya? Vamos a ver dónde están ubicados, ¿cierto? El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Si observamos el mapa que está acá, ¿cierto?, que es de América, podemos ver, ¿cierto?, de color verde el territorio de los mayas, ¿ya? Y al ladito de color amarillo los aztecas. Los mayas fue antes de la civilización azteca, ¿ya? Que es otra civilización que ustedes van a conocer este año, al igual que los incas. Pero en la clase de hoy nos vamos a abocar a los mayas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, están ubicados en nuestro continente, ¿cierto? Al sur de México, ¿ya? Al sur de México es una parte, ¿cierto?, de América del Norte. Y Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador corresponden a América Central, ¿ya? Y en la imagen de acá, que está destacado con color verde, tenemos las tierras mayas. Y esos puntitos de color rojo corresponden a las ciudades, algunas ciudades, ¿cierto? Y les voy a contar que al sur de las tierras mayas, el clima era seco. Por ende, la vegetación era de matorrales. Al centro, el clima era tropical, ¿ya? Por ende, había, ¿cierto?, había vegetación, había selva y había ríos. Y al sur, el clima era más templado y frío y encontramos la presencia de bosques, ¿ya? Ahora vamos a ver la ubicación temporal. Mesoamérica, ¿ya? Mesoamérica es el lugar donde se desarrollaron estos pueblos que yo se los mencioné, ¿cierto? México, Guatemala, Honduras, Belice, Honduras, que lo volví a reiterar, ¿ya? Es la cuna donde se desarrollaron estas civilizaciones. Y también se desarrollaron las civilizaciones olmeca, zapoteca, tolteca, mixteca, ¿ya? Y aquí en esta línea de tiempo vamos a encontrar los periodos en que estuvieron algunas de estas civilizaciones. Y nos encontramos aquí que en el año 300 después de Cristo y 900 después de Cristo fue el boom de la civilización maya, ¿ya? En el periodo posclásico ellos igual siguieron, ¿cierto?, desarrollándose, pero aquí emergen. Y como ustedes se dan cuenta, está primero la civilización maya, después
Surgen los aztecas, que los van a conocer más adelante, y los incas, ¿ya? ¿Sabían ustedes que los mayas se organizaban en ciudades-estados independientes? Cada una tenía un rey y controlaban un amplio territorio, ¿ya? Entonces, a las ciudades-estado, que son estas que ustedes pueden ver aquí de colorcito rojo, por ejemplo, Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, El Mirador, Tikal, Copán, Palenque, estas ciudades-estado eran independientes y tenían, ¿cierto?, una máxima autoridad que se llamaba el Alash-Winik, ¿ya? Estas ciudades-estados, mire, tienen algo en común con otra civilización que ustedes estudiaron el año pasado, ¿ya? Si ustedes recuerdan, ustedes estudiaron la civilización griega y ellos igual organizaban las ciudades-estado y se les llamaba polis, ¿ya? Ahí tenemos algo en común. Imagínense, viajamos desde un continente a otro y nos encontramos con similitudes, ¿ya? Y esto que está de color verde corresponde a los aztecas. Miren, una pregunta, a ver, un desafío. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a las ciudades mayas? A ver. A, cada una tenía su propio gobierno. B, todas dependían de una autoridad central. O C, no existía diferencia entre lo urbano y lo rural. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la alternativa. ¿Ustedes la encontraron? ¿Sí? Ah, qué bien. La alternativa A, porque cada una tenía su propio gobierno, ¿cierto? Y eran independientes, ¿ya? Y cada ciudad-estado tenía su máxima autoridad, que era el Alash-Winik, ¿ya? Y existía, que ustedes después más adelante lo van a poder ver en unas imágenes, la parte urbana, que es donde concentraba la mayor cantidad de gente, y la rural, ¿cierto?, donde se desarrollaba la agricultura. Miren, yo les hablaba recién, ¿cierto?, de la máxima autoridad que era el Alash-Winik o Ahau, ¿ya? Esta es la organización política maya, ¿ya? Esta era la máxima autoridad de una ciudad-estado. Ejercía control en lo político, militar y religioso. Y fíjense que su cargo era hereditario, o sea, lo heredaban sus hijos. Y se le atribuían a él poderes divinos, ¿ya? Y él tenía personas que le ayudaban en el ejercicio de su liderazgo, ¿ya? Había un supremo sacerdote, había un jefe militar, había otra persona que se encargaba del orden público, otros de administrar las diferentes áreas de la ciudad-estado. Ellos eran los ayudantes. Y la organización social, que ustedes pueden ver aquí, que está en una forma de pirámide porque fue parte de la arquitectura, y todas las ciudades, ¿cierto?, tenían una pirámide. Y tenemos acá arriba, en la cima de la pirámide, el Alash-Winik, que le denominaban hombre verdadero. Y también los sacerdotes, que era el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Y eran también los que llevaban a cabo, ¿cierto?, los rituales religiosos. Después bajamos un peldaño en la pirámide y nos vamos a encontrar con la nobleza. ¿Quiénes eran parte de la nobleza? Eran los caciques, jefes guerreros y altos funcionarios y las familias de ellos. Bajamos un peldaño y nos encontramos con los comerciantes, que disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades, ¿ya? Y ellos aspiraban a ser parte de la nobleza. Los artesanos y campesinos, que era la mayoría de la población, ¿cierto?, que se dedicaban a la agricultura, y ellos debían pagar un tributo, ¿ya? ¿Y cómo lo pagaban? Con los bienes o las cosas que ellos producían. En este caso, la agricultura y la artesanía. Y en el último eslabón, ¿cierto?, de la pirámide, nos encontramos con los esclavos, que eran castigados por delitos y prisioneros de guerra,
Pero fíjense que los esclavos eran entregados en sacrificio para los dioses. Cuando realizaban estos rituales religiosos, ¿cierto?, los entregaban a ellos. Miren, vamos a ver aquí la imagen, ¿cierto?, de una ciudad y vamos a identificar a quienes formaban parte de esta organización social. Vamos a ver primero los sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes realizaban los rituales. Y aquí tenemos la pirámide, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, ahí se está realizando un ritual. Ahí van los esclavos. Acá tenemos otras personas que ahí vamos a ir viendo y vamos a ir identificando a cuál corresponde. Tenemos ahí los sacerdotes. Tenemos la nobleza, esta clase acomodada, ¿cierto? ¿Cuáles serán ahí, si ustedes miran? ¿Cuáles podrían ser nobles? Eso, ¿cierto? Ahí tenemos la nobleza. Los comerciantes. Vamos a buscar los comerciantes. Y ahí tenemos vendiendo productos, ¿cierto? Y donde encontramos los artesanos y los campesinos. Están por allá debajo de esos tolditos. Y estos esclavos, ¿cierto?, que van a ser parte del ritual religioso. Como les contaba, ¿cierto?, la economía de los mayas se traducía en la agricultura, porque ellos practicaban la agricultura, la caza, la recolección de frutos y la artesanía, ¿cierto? Estas eran formas de comercio, ¿ya? ¿Y cómo practicaban el comercio con otras regiones o otras ciudades? A través del trueque, ¿ya? O sea, intercambiaban una cosa por otra. Y para ello, fíjense qué ingenioso, utilizaban monedas. Pero estas monedas eran de semillas de cacao o eran objetos de valor, ¿ya? Esa era la forma que tenían de intercambiar. Y dentro de la agricultura nos encontramos con una técnica de cultivo que ellos desarrollaron, que es la tala y roza maya, ¿ya? Ellos limpiaban la tierra, ¿cierto?, cortando los árboles y sacando todas las plantas que habían en el terreno. Luego de eso la quemaban y eso que obtenían de la quema lo utilizaban de abono, ¿ya?, para hacer sus cultivos. Y después ellos usaban el arado y sembraban el terreno. ¿Qué producto era lo que ellos sembraban? Era el maíz, frijoles y calabaza, que fueron los principales cultivos. Pero también ellos incorporaron el cacao, la vainilla y el algodón, ¿ya? Ellos desarrollaron también un sistema de cultivo que se le llama la milpa, ¿ya? Que la idea de estas milpas era incorporar diferentes productos en la siembra, ¿ya?, para que la tierra no se desgastara y se fuera abonando. Entre ellos, como algunos de los que les mencioné, ¿cierto? Aquí tenemos cacao, los porotos, los frijoles, el ají, calabazas, maíz. Y aquí hay una fotito, ¿cierto?, de un huerto maya, un ejemplo. ¿Ya? Ahora quiero invitarlos a seguir recorriendo, ¿cierto?, esta civilización maya y conociendo más acerca de ellos, así que vamos a ver un video. En medio de la selva tropical de Centroamérica, en lo que hoy es el sur de México, las repúblicas de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, habitaba una gran civilización, rica en historia, costumbres y tradiciones. Lo que les contaré a continuación es mi propia experiencia en esta cultura, la cultura maya. Estaban divididos en ciudades, cada uno con su rey. Jalacunic le decían y tenía todo el poder. Lo ayudaban sacerdotes y ancianos, ellos eran la nobleza.
con sus plumas y adornos eran fácil de reconocer. Después de la nobleza lo seguía todo el resto del pueblo. Comerciantes, artesanos, campesinos, cada uno con su rol. Y por último estaban los esclavos prisioneros de la guerra, vendidos para trabajar, sino los primeros en sacrificar. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas, miles de ritos y creencias. Vivieron en ciudades-estado, usando milpas cosecharon, y a muchos dioses adoraron. Agricultores que supieron trabajar y aprovecharse de la selva, utilizaron el sistema de milpa para poder cosechar. Buenos comerciantes que supieron cambiar todo tipo de productos: plumas, cacao y algodón, maíz, porotos, calabaza y mucho más. Politeístas que adoraban a los dioses de la naturaleza: Dios del sol, Dios de la luna, de la vida, de la muerte o el maíz. Ritos y sacrificios realizaban para poder complacerlos. Hasta jugando a la pelota a los dioses ofrecían su honor. Eran astrónomos, arquitectos, escultores y muy buenos matemáticos. Desarrollaron el concepto del cero y un preciso calendario. Y cómo olvidar su sistema de escritura jeroglífica, que por supuesto no entendí, solo vi lindos dibujos y nada más. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas, miles de ritos y creencias. Vivieron en ciudades-estado, usando milpas cosecharon, y a muchos dioses adoraron. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas, una cultura que explorar. Ahí vimos, ¿cierto?, el video resumen, ¿cierto?, de la civilización maya. Y vamos a finalizar nuestra clase, y para eso vamos a ver qué es lo que ustedes aprendieron el día de hoy. Y vamos a ir recordando, yo les voy a ayudar a ustedes porque la idea, ¿cierto?, es que en sus casitas lo puedan comentar con su familia, ¿ya? Vieron, ¿cierto?, parte de la ubicación geográfica y temporal. También ustedes vieron la organización política y social que tuvieron, las formas de comercio que ellos utilizaron, cómo eran estas ciudades-estado, y en el video, ¿cierto?, fueron incorporando otros conceptos, entre ellos la religión de ellos, que era politeísta, que creían, ¿cierto?, en varios dioses, ¿ya? Así que los dejo invitados para que ustedes sigan descubriendo este mundo, porque mencionaron ahí algunos legados que nos han dejado. La importancia de las matemáticas para ello en la incorporación del cero. Tenemos la escritura con los jeroglifos, ¿cierto? Una gran importancia en la arquitectura, donde en la ciudad, ¿cierto?, encontramos muchos monumentos como las pirámides, algunas estelas de piedra que son monumentos en piedra tallados, unas canchas donde practicaban juegos de la pelota, que lo vamos a ver en otra oportunidad, así que desde ya los dejo invitados. Y también a desarrollar la siguiente actividad, que está en la página 133 de su texto de estudio y está relacionado con la organización social de la civilización maya, donde ustedes van a
desarrollar la actividad de la página 133, la 2, 3 y 4, ¿ya? Así que para que revisen su texto y comiencen a trabajar. Así que los felicito por la atención del día de hoy. Así que ahora les voy a dar un aplauso y ustedes también van a aplaudir, y para eso vamos a hacer el aplauso de la lluvia, ¿ya? Vamos a empezar con un dedito, con 2, que suene, con 3, con 4 y con toda la palma. Así que súper bien y nos vemos en una próxima oportunidad.